Marcó un hito en la historia de la psicología, no es algo desconocido para nadie. Si bien es cierto que hoy los estamentos oficiales, los estamentos científicos, por decirlo de alguna manera, lo marginan o lo tienen en la consideración de que más que un médico, más que un investigador, se ha movido en el campo de la fantasía, en el campo del mito. Quizá porque vivimos un momento histórico en el que el lenguaje simbólico se ha desechado o se ha mantenido al margen. No obstante, investigando y trabajando, recuperando de alguna manera su figura, que curiosamente, si bien a nivel de los estamentos oficiales no figura como una personalidad de valor, sin embargo no puede dejar de citársele. Y por otro lado, hay toda una serie de escuelas, seguidores y discípulos que a nivel paralelo trabajan sobre su obra, rescatando su obra, publicitando su obra e incluso utilizando todos los resultados de sus investigaciones en diferentes hipótesis, de tal forma que incluso podríamos decir que se han creado terapias inspiradas en su obra en número casi infinito. No obstante, lo que pretendemos con el grupo de estudio de la obra de Carl Gustav Jung y de su esposa Emma Jung es recuperar en directo su obra y su mensaje, puesto que lo consideramos de una pureza, de una claridad tan extraordinaria a nivel de la propia realidad dual de espíritu y materia del ser humano, que centramos ahí nuestro esfuerzo. En esta ocasión quisiera hablar de las mujeres en la vida de Carl Gustav Jung, ya que fueron sumamente importantes. Es como si el ánima, de alguna manera, ese arquetipo de lo femenino en el universo manifestado, quisiera acompañarlo o quisiera abrirle las puertas de ese misterio de la naturaleza. En primer lugar, tendríamos a su esposa Emma Jung, importantísima en la vida de Carr, desde un punto de vista psicológico, desde un punto de vista espiritual e incluso desde un punto de vista material. El hecho de contraer matrimonio con ella va a aportar a Jung la posibilidad de realizar los trabajos, las investigaciones, eh, el largo recorrido e incluso mistérico camino que él va a recorrer al encuentro de sí mismo, porque ella no solo va a entender a Jung, sino va a proporcionarle a través del matrimonio esa estabilidad económica que haría imposible, que sin ella, perdón, haría imposible todo el trabajo de Jung. Recordemos que Emma estaba considerada la segunda heredera más rica de Suiza. Su padre era propietario de unas fábricas de relojes de lujo y gracias a los intereses de esta empresa que ella y su hermana heredaron, pues nunca tuvieron problemas económicos. Es decir, que se desenvolvieron en un estatus social y económico elevado. La casa incluso en la que vivieron, la famosa casa familiar que hoy guarda una parte, la familia la ha dedicado al museo, sí, es una parte muy breve porque es el despacho, la consulta, la gran sala y la galería que hay en la primera planta y la pequeña cabaña que hay dentro de la finca donde a veces Jung se reunía con sus pacientes. Porque también, y esto hablaremos en otra ocasión, la metodología que él utilizaba en las reuniones con las personas que solicitaban su ayuda profesional tenía una característica y no era como de paciente enfermo, sino de igual a igual prácticamente. Era casi un diálogo en el que salían a la luz las diferentes visiones, los diferentes traumas incluso, los diferentes planteamientos de la vida de las personas. Y en la propia sinceridad y humildad de Carl Jung, él decía lo que aprendía también con ellos.
Pues bien, Emma le va a proporcionar eso, pero aparte la personalidad de Emma es tan extraordinaria que merece de por sí todo un tema para trabajar, dado que la relación, el matrimonio, no fue fácil para una mujer vivir al lado de una personalidad como yo, aparte de que él tampoco fue absolutamente fiel a lo largo del matrimonio, pero sin embargo ella llegó a comprenderlo en su totalidad, de tal manera que no solo fue un obstáculo, sino que fue una ayuda extraordinaria para la obra de él. Y tengamos en cuenta que ella ejercía de esposa y de madre de 5 hijos que tuvo el matrimonio, con lo cual, por muy alto nivel económico que tuviera, lógicamente tendrían niñeras y tendrían ayuda en el domicilio, pero aún así el papel de madre no debía de ser de poco tiempo para 5 hijos. Y sin embargo, ella también trabajó, también comprendió la labor de Jung. De hecho, desde el principio de su relación, él le contaba y dialogaba los casos con ella. Ella le sustituyó cantidad de veces en las conferencias del instituto que él creó, de la asociación que él creó, y fue, como decimos, un apoyo absolutamente extraordinario en la vida de Jung. Cuando yo realicé la visita a la torre en Bollingen y a la casa museo en Kuznets, percibí que la influencia de ella era más importante de lo que puede aparecer en lo que son las visiones oficiales de Jung, porque hablando con el nieto más joven de Jung, que nos acompañó en la visita, él explicaba un poco cómo era, o sea, la visión para él de este hombre, pues era su abuelo, y cómo se reunía la familia, eh, toda la familia, una familia muy numerosa, cuando empezaron a casarse los hijos, a llegar los nietos y demás, siempre bajo, de alguna manera, arropados por la personalidad de Emma también va a dejar sus trabajos, de hecho va a dedicar prácticamente su vida a investigar la leyenda del Grial, el simbolismo del Grial, viajando incluso a lugares emblemáticos de Francia y de otros lugares, obra que deja inconclusa y que la continuará María Luisa Bonfranc, que es una colaboradora y discípula de Jung muy importante, sobre todo en el trabajo de la alquimia. Otra personalidad femenina muy importante también en la vida de Jung fue Sabine Spielring, que primero fue paciente, fue amante de Jung y, bueno, en un momento determinado ya se separan. Él jamás querrá dejar a su esposa porque es como si dijéramos el faro, el apoyo firme de su vida. Y ella se irá a Rusia, se casará con un médico, tendrá 2 hijas y se quedará viuda. Pondrá en marcha una escuela muy interesante, que es la Escuela Blanca, para tratar a niños con personalidades, dijéramos, difíciles o con agresividad infantil. Entre ellos tratará al hijo de Stalin, que lo matricularán con nombre falso. Este niño tenía problemas de agresividad, problemas de relación, y ella lo va a tratar en la Escuela Blanca. Crea, de alguna manera, metodología propia inspirada en las influencias de Jung y de Freud, al que ella también conoció y con el que sostuvo entrevistas y diálogos importantes. Será asesinada junto con sus 2 hijas por los nazis cuando invaden la ciudad donde vive, pero antes ya Stalin le había cerrado la escuela. Otra personalidad importante va a ser Tony Wolff, que acompañará los últimos años el matrimonio, viviendo incluso con ellos, y era la relación tan estrecha que incluso la llamaban la segunda esposa. Aquí vuelvo a remarcar otra vez la personalidad de Emma, porque con qué equilibrio y con qué dominio ella admitió la figura de esta mujer en la familia, e incluso los hijos tenían buena imagen de ella, es decir, que respecto a la familia, como que la integró. De hecho, en el despacho, que fue el despacho de Jung, que se puede visitar porque forma parte de la visita pública,
encima de la mesa donde él trabajaba están fotografías de la familia, de la esposa y tal, y hay también una fotografía de Tony Wolff. Es decir, que fue una figura importante también y aceptada por los hijos y la esposa. No cabe duda que la figura de Emma es quizá la más importante en el sentido de la capacidad de comprensión que tuvo para esta vida que tenía su marido. De hecho, poco antes de morir de un cáncer, ella confesaba que agradecía a todas estas mujeres que habían pasado por la vida de su esposo porque comprendía que habían sido de alguna manera enviadas del destino para ampliarle a él la visión que buscaba en la investigación del ánima. Otra mujer también importante fue Anélia Jaffé, que es la que va a realizar las entrevistas finales que configurarán el libro Recuerdos, Sueños, Pensamientos. Hay una parte que él escribe, pero hay otra parte que escribe ella en base a la entrevista que sostiene con Jung en los últimos años, ya prácticamente la última etapa de la vida de Jung, y que le hace recordar desde su infancia y demás. Gracias a ella tenemos esa extraordinaria obra que es, como ya he dicho, Recuerdos, Sueños, Pensamientos, donde casi hacemos un recorrido en un lenguaje cotidiano con las diferentes etapas e influencias de la vida de Carl Jung. Llama la atención la delicadeza extraordinaria con la que toca el tema de Freud. En eso sí tenemos que destacar que él siempre fue muy elegante, si bien en un principio incluso le defendió en sus primeras épocas, incluso después cuando ya sus caminos se separan y esa amistad se vuelve ya, se rompe y ya cualquier contacto es imposible, él sigue tratando de todas maneras con una gran elegancia la figura de Freud. Otra figura importante, otra figura femenina importante, la tenemos en María Luisa Bonfranc, que mm, es una importantísima colaboradora, sobre todo en el área de la relación de la psicología con la alquimia. María Luisa Bonfranc también va a acompañar e investigar dijéramos, todo el tema de la relación de la psicología y la alquimia, y en un momento determinado, incluso él le dice que debe de construir también una torre, de la misma manera que él la construyó, para de alguna forma representar la propia evolución del ser humano, que es lo que él llamaba el arquetipo del sendero de individuación. Esa individuación es una construcción del ser humano, es un camino que se construye hacia el interior de uno mismo, que no sé si no sería el encuentro con la propia alma, con la propia divinidad interior, que para él sería el arquetipo del self o el sí mismo. Y de alguna manera quiere que se plasme como un símbolo en piedra y la anima a construir una torre, cosa que ella en un principio era reticente porque no quería ser una copia, es decir, hacer una copia de lo que Carl Jung hacía, pero él la convence que lo haga y efectivamente ella la construye también en Bollingen, muy cerca de la torre de Jung. Y en la actualidad, como ella no se casó, no tuvo hijos, pues aunque parece ser que sostuvo una relación muy profunda con Pauli, pero con cartas tuvieron una correspondencia muy interesante a lo largo de la vida, pero a la muerte de Pauli, la esposa, la viuda de Pauli, destruyó todas las cartas que él había guardado de Mariel Bonfranc. Afortunadamente, las cartas que Pauli le escribió a María Luisa Bonfranc no fueron destruidas, se conservan, han sido publicadas. Hoy día los herederos de María Luisa Bonfranc son unas sobrinas suyas y son las que incluso van y viven por periodos de vacaciones y demás en la torre. La torre de María Luisa está perfectamente conservada. Nosotros tenemos fotos del exterior. Tanto en el caso de Jung como en el caso de María Luisa, no permite la familia hacer fotos en el interior,
por experiencias un tanto desagradables del pasado, pero sí de la finca, del exterior, etcétera. Entonces, nosotros pudimos hacer fotos de la torre. Lo que no pudimos es visitarla porque solamente se puede visitar con cita privada y si la familia pues dispone del tiempo para enseñarla. Si bien la torre de Bollingen de Jung sí pudimos visitarla en su interior y estar largo tiempo allí hablando con su nieto, que nos fue explicando todo, y hacer incluso fotos, sobre todo de la finca, de las piedras grabadas. En el caso de María Luisa Bonfrán solamente pudimos contar con el exterior. La torre está en un lugar de naturaleza precioso y bien, Bollingen es un pueblo que en un principio cuando compraron la finca, sobre todo cuando la compró Jung, su obsesión era naturaleza, agua y Edad Media. Entonces él quiso construirla, pero bueno, siguiendo, no, dijéramos, arquitectura medieval. Ahí parece ser que la esposa puso un poco de freno, poco de sentido común, car. Pero aún así vemos que las ventanas son ventanas estrechas, muy tipo medieval. La figura también en el caso de María Luisa Bonfrán, piedras grabadas donde se reflejan textos alquímicos, ya que para ellos el proceso alquímico no era sino una representación del proceso de transformación del ser humano a través de lo que llamaban el sendero de individuación. Es decir, ni más ni menos que el ser humano a la búsqueda del conócete a ti mismo. Aunque ellos no se presentan como filósofos, si lo enfocamos desde la mirada filosófica, desde la mirada de la filosofía, veremos que lo que hacen es realmente acercarse a la madre de la psicología, que es la filosofía, puesto que la filosofía abarcaría la relación de la psique-mente del ser humano con el mundo que le rodea, es decir, con las claves de la naturaleza, las leyes de la naturaleza, las leyes del universo y demás. Bien, con esto hacemos una breve presentación de lo que representa la figura femenina en la vida de Carl Jung como un homenaje a estas mujeres que de alguna forma pusieron todo su esfuerzo, toda su visión al servicio de ese rescate del conocimiento del ser humano, de la vía de la psicología, pero iluminada por el sentido de trascendencia que para Jung era tan importante puesto que daba el sentido de la vida. Muchas gracias.